Bien, queridos, acá les traigo cuatro manitos que jugamos en la sesión de hoy a la tarde, que me parecen muy interesantes a la hora de evaluar el proceso de pensamiento que tuvimos detrás de ellas y de que considero que pueden llegar a ser una alternativa a las líneas tradicionales que en general observo que la gente toma en estas manos en particular. Así que nada, en este caso es una mano de No Bleeding Mill donde abrimos a 4 blinds, colcalea un regular decentito, pero siempre obviamente tirando a Nit, y hace un squeeze en la BB a 16 blinds, un fish, que era un 45-20, tipo el medio casinero, que considero que este J10 es bastante close, o sea, no va a ser horrible foldearlo. ¿Por qué? Porque muchas veces estas manos las podemos pagar si percibimos que el EV, por ejemplo, si esta mano fuera botón con 3 EV, y es un sizing también medio choto, que nos da buenas shots y lo que sea, contra ciertos fiches vamos a tener muchísima ventaja post flop, entonces podemos ampliar bastante light con estas manos. Pero cuando él hace un squeeze desde la BB, que tranquilamente podría llegar a colcalear muy light gran parte de su rango, esta mano ya se vuelve bastante close y tranquilamente podría haberla foldeado preflop. Seguramente lo que habré pensado en este caso en particular fue que, como era pero muy probable que se mienta el regular, necesitaba poner 12 para un pozo de 52, que bueno, no me parecía tan mal. Así que nada, pero lo importante no es tanto el preflop, sino lo que sucede después de cara al flop y al turn. Porque en este caso el fish se da check, el que tribeteó. Nosotros nos damos check. ¿Por qué? Porque si bien el rango del fish es bastante débil cuando se da check, o podría llegar a ser bastante débil, y nos podría dar bastante data muy barato. Es decir, si yo acá hago 20 blinds y el fish me pushea, ya sé que de mínima tiene un proyecto al as y después puede tener damas, reyes, ases, queriendo fast playarla en este tipo de flops muy drawy, donde cree que su mano se puede evaluar. Pero cuando él solo me paga, ya quedó clarísimo cuál es el rango de él, que probablemente sean as, rey, as, dama y dieces, por ejemplo, ese tipo de manos. Pero en este caso decido chequear justamente porque considero que el rango de este muñeco de acá también va a ser bastante. Va a haber hiteo bastante en este tipo de flops porque siempre puede llegar a tener 6, 7 manos de ese estilo, jugadas al colcal, incluso alguna J o manos de ese estilo tipo 6-7 suite también. Entonces me doy check. Este muñeco vetea un tercio, paga el fish de la BB y yo simplemente me quedo al call, suponiendo también que él muchas veces no va a saber vetear fino ciertas manos. Algunos rivales sí, otros no, pero tipo vetear manos por información como podría ser, no sé, un 8-8, tipo para denegar equity a mi rango medio y al rango del fish, que se percibe mucho de as dama y as rey, y de cualquier manera un 8-8 no pierde tanto porque es una mano que de cualquier manera, si le vetearan en el turn, va a foldear. No es que es muy vulnerable frente a algún check raise. Entonces, como considero que esas manos no las van a estar veteando en este tipo de escenarios, eh, obviamente voy a tener mucho más respeto y simplemente cuando paga el fish, pagamos porque muchas veces puede ir check check y ganamos la mano, porque puede salir un turn beneficioso, etcétera. Pero acá sucede algo que es muy importante que ustedes tengan en cuenta, que considero que muy poca gente sabe foldear este tipo de escenarios porque, digamos, ese 10 que en teoría puede parecer bastante bueno, el fish se chequea, nosotros también, y este muñeco hace 3 cuartos en el turn contra los dos. Y en general, la inmensa mayoría de las veces, este tipo de apuestas son la muerte total, porque ustedes tienen que tener en cuenta, primero que nada, el metagame contra el que están jugando. O sea, hay mucha de esta gente que no va a saber blufear, sobre todo cuando hay dos rangos involucrados, porque consideran que, si bien, a ver, en este caso, la realidad es que el rango del fish casi que ni juega, o sea, es muy débil el rango del fish en general en apariencia, porque va a tener muchas más manos del estilo as, dama, rey, que otra cosa. O sea, sí, tiene dos overcards y gachos de lo que quiera, pero no es un rango fuerte posta. Y después está mi rango, ¿no? Pero en general esta gente siempre va a tratar de no confrontar tanto cuando tiene ciertas manos que en este caso necesitamos que él tenga. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos top dobles, pero él tiene siempre 6, 7 y 8, 9
que son 10 combos clarísimos que tranquilamente puede tener acá, eh, y que probablemente no consiga los suficientes bluffes. ¿Por qué? Porque hay muchos bluffes acá que el nit promedio siempre va a pensar eh, en que no tenga mucho coste el movimiento que él hace con ciertas manos. Por ejemplo, me lo invento, no sé. Ponele que él acá tiene un As-9 de diamantes, ¿no? Primero que nada, él sabe que ese 10 hiteó bastante. No sé si en el rango del Fish, pero en mi rango hiteó seguro, porque yo tengo tranquilamente un 8-9, un J10, 10 alguna que otra vez. Entonces, no va a querer betear con una mano que por más de que pueda meter presión, ya chequeándose behind ve siempre al river. Entonces, en este tipo de situaciones donde se puede percibir que hay mucho coste al check push, porque hay un trillón de proyectos y hay muchas manos que incluso pueden hacernos un 7-8 de pica, yo tranquilamente puedo decir, bueno, push y que piense él. Entonces, cada vez más la bet de él se ve más fuerte y lo importante es cómo se compone su rango. Y si su rango es casi seguro que el valor lo va a tener acá, que obviamente contra todo el valor que él tiene, vamos a un 9%. Es decir, que no nos da el 30% de odds que necesitamos y encima estamos fuera de posición y encima no estamos contemplando el rake. Entonces, me parece muy clave hacer este tipo de folds porque la única manera que te puede llegar a dar, que encima tampoco es muy grato ese escenario, es cuando él te empieza a convertir ciertas manos como un 6x. O sea, cuando él tiene todos los 6-7 y todos los 5-4 jugados de esta manera. Y en general no va a suceder. Entonces, ante la duda, creo que siempre lo mejor es hacer este tipo de Hero Falls. O sea, yo estuve muy contento cuando lo hice. Y por más de que pueda sonar medio nit, creo que es clave porque lo importante siempre es ver qué rango tiene él. No tanto el, uy, tengo dobles y casarme con que tengo dobles. Pues incluso en este caso, que tampoco es que tenemos un 6-7, pero con un 6-7 podría llegar a pensarse como peor, aunque no sé cuán peor es, porque si nos ponemos a pensar, gran parte de su rango son 6 y 7 que apuestan en el flop y nosotros lo estaríamos bloqueando, ¿no? Pero puede interpretarse como que son las bottom dobles, y en ese caso tal vez resulta como más intuitivo poder foldearlas, pero acá este tipo de manos son clave foldearlas porque nos van a ahorrar un montón de problemas, sobre todo en situaciones donde es casi imposible que, o sea, donde primero que nada no le ganamos al valor, porque él no tiene probablemente, o no lo veo yo al menos, con un AJ beteando en ese tab, claramente, porque es ya bastante close y ya sabe que si se come un push va casi que muerto en este tipo de escenarios. Entonces, teniendo eso en cuenta, me pareció muy, muy interesante el fall y bueno, me lo autocompro si se quiere, así que nada. Esa es la primera manito. Después vamos a esta que es muy interesante porque abrimos As Dama Off en 400. Colcalea un muchacho, hace un squeeze medio choto, este de acá, que son los típicos que tienen número de regs, pero son bastante, bastante wicks en general. Colcalea la bebé, que también no sé qué era esta bebé, honestamente, pero creo que probablemente fuera un semifish. Y yo obviamente con las odds hermosas que tengo con As Dama Off, que en teoría es una mano que muchas veces puede mixearse entre el forbet y el fold, lo que termina sucediendo acá es que cuando nos dan tan buenas odds y nada, y es tan barato todo, simplemente nos vamos a sacar alcohol y otra cosa, sobre todo cuando hay más rangos involucrados. Entonces nada, vamos a un flop medio como que no es de nadie, que este muchacho que es el que hizo el squeeze tranquilamente querría aprovechar, pero va check, 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 check. Y es muy importante en este tipo de escenarios cuando la bebé, que es el que tipo el primero en hablar, y cuando ya sabemos que los rangos de ellos probablemente tengan una gran cantidad de falls o de manos que pueden llegar a ser falls potenciales de cara al river, ya salir apostando siempre pensando en lo que querríamos hacer nosotros con nuestras mejores manos, como 8-8, 7-7, etc. O sea, son manos que sí o sí vamos a querer apostar para sacar valor de proyectos o de lo que quieran que nos quieran pagar. Y, y bueno, y eso es lo más importante, siempre pensar en eso. Entonces yo les hice un tamaño de apuesta del 40%, porque tranquilamente es lo que podría hacer con esas manos, ya que si hago una apuesta muchísimo más grande puede percibirse como que
o puede llegar a tener un bluff, o puede ser muy scary para la mayoría de los rangos de ellos. Entonces hago ese sizing tranquilo y considero que va a tener muchos access. ¿Por qué? Porque lo más importante en este tipo de escenarios, sobre todo cuando hay tanta debilidad, es ganar información. Y en este caso, yo creo que sucede lo ideal, si se quiere, porque los rangos que más, entre comillas, me preocupaban eran este de acá, que este sí puede tener tranquilamente un 7-7, un 8-8, jugando call cal y call al rey cuando ya se metieron todos. Y el foldea me termina pagando el Kiss Open Race, el Kiss Squeeze, perdón, y foldea el otro. O sea, ya acá ganamos un montón de cosas. Primero que nada, los folds de dos rangos que tranquilamente nos podrían llegar a robar el bote en un bote que es bastante, bastante interesante. Y la data de que nos pagó él, que él cuando nos paga en ese turn, básicamente está plagadísimo de manos como un As-Rey, As-Dama o proyectos, tipo un J10, diamantes, FDs de diamantes, Alas, manos como As-Rey sobre todo es el gran peso que le veo, aunque no podría pagar tan light cuando yo le hago una apuesta de 25% a 3 rangos, porque hay muchas manos cuando yo hago esto contra las que él va a ir muerto. Pero muchas veces un rival de este estilo que literal, o sea, no lo veo muy a menudo, tenía números de red, como le digo, pero probablemente alguien muy weak y que ciertas cosas tal vez no las tenga en cuenta. O sea, ahí yo si tuviera As-Rey normal, probablemente ya foldeo y otra cosa, ¿se entiende? Pero probablemente sea el mayor, la parte de su rango que más peso tenga. Entonces cuando hacemos esto, después llegamos al river, y ese river ni hablar cuando es un river tan bueno como ese, que los pocos bluffes que yo podía llegar a tener me los saca. Lo mismo si fuera un 9, ¿no? O sea, son manos muy interesantes para blufear, y ni siquiera blufear all-in. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar, no nos paga nada al all-in, probablemente. ¿Podríamos hacer un all-in? Sí, pero considero que en este caso no era necesario, sobre todo teniendo en cuenta que este rival iba a interpretar como que mi sizing ya de 3/4 iba a ser muy fuerte, porque es lo lógico que si estás contra un regular, por más de que les deje mejores odds, claro, tiene mucho sentido que vos hagas 3/4 porque probablemente no te paga nada. Entonces, en este tipo de escenarios donde es tan beneficioso y donde el rango de él está tan capado a FDs, a As Rey Off, etc., y manos de ese estilo que básicamente no van a poder pagar nunca, me gusta este tipo de robos, si se quiere. Y lo más interesante es que lo hacemos con una mano que mucha gente tal vez no lo haría porque dice, no, haz dama off, tengo showdown. Y es muy clave que ustedes comprendan que muchas veces, y lo veo porque es un error que para mí es garrafal, sobre todo de gente que juega a niveles grosos. Acá en No Limit Me lo he visto muchísimo de gente que, no sé, piensa que tiene showdown con ciertas manos que el EV de su check es muchísimo menor del EV de betear, y muchas veces en ciertas situaciones, las típicas de, no sé, que va check, 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 check. Hay muchas situaciones donde vos tranquilamente puedes hacer foldear range al rival, y ellos se dan check behind con una mano como un As-2, que es un A-High. Pues es una mierda, ¿se entiende? Porque te puede ganar cualquier mano chota en general. Entonces, ante la duda, acá considero que si bien obviamente como hay más rangos, el EV va a bajar un poco porque ciertos rangos, como sobre todo el de este muchacho de acá, pueden tener manos decentes. Pero a mí en general siempre lo que más me compensa y lo que me parece que más vale la pena es, ante la duda, sobre todo cuando los rangos están tan capados, tratar de intentar algo de este estilo antes que a darme che, 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 y a ver si alguna vez rezarle a la Virgen María a ver de ganar la mano, ¿no? Porque muchas veces no va a suceder eso, sobre todo mientras juguemos contra gente más competente, ¿no? Entonces, bueno, esta fue la mano que me pareció también bastante interesante, sobre todo por el tema de la mano que elegimos y de los sizing que utilizamos después, ¿no? Pero bueno. Acá tenemos otra manito que sí, básicamente hago call por las odds irrisorias que me dan. Este era como una especie de semifish o algo medio raro, que básicamente hace tercio en ese A7-7, hacemos call, va check check en ese turn. Y acá me parece importante este tipo de overbet solín, porque casi que no tienen coste de nada, por la sencilla razón de que, muchachos, acá cuando él no betea en el turn, claramente un 7 no tiene. ¿Me explico? Y además no ganamos mucho EV de sus bluffes, porque probablemente si yo me doy check, él bluffee poco y nada en general en ese river.
ya que no percibe, como él seguramente si le vetearan ese river, probablemente no espera hacer tirar a nada, él no va a blufear probablemente en un river de ese estilo porque los ASEX se los bajan snap, etcétera, etcétera. E incluso le pueden llegar a bajar un 8-8 a sus ojos, tipo de que, porque él puede tener tranquilamente un J10, un Dama J, puede tener muchos bluffs percibidos cuando se da check back en el turn. Entonces, teniendo eso en cuenta, que no nos va a blufear lo suficiente de cara al river, al bet check bet, y que encima los 7x que tiene son nulos porque lo que querría hacer el 99% de la gente cuando tiene un 7x, en resumidas cuentas es hacer bet 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 para sacarle lo máximo a un as, tipo, y maximizar el value que tiene contra ese tipo de manos. Pero cuando se va da check back, es muy interesante este tipo de olines porque yo puedo hacer que él se tire de un as y no tengo coste de nada porque la inmensa mayoría de las veces o voy a splitear o, o probablemente lo haga foldear si es que no tiene nada, pero es muy interesante convertir, entre muchas comillas, estas manos en bluff, más que nada para tirar del split al rival cuando sabemos que el mejor rango no lo tiene jamás. La única mano que nos puede llegar a ganar es un par de ases slow playado, que es un combo. Y que encima es duro, porque tranquilamente yo podría llegar a tener alguna que otra vez en la vida algún 7x. Y si bien obviamente no podemos comprarlo con que el 100% de las veces él nos tire de un as, es muy probable si se lo ponen a pensar. ¿Por qué? Porque la gente, y vamos a ir con la última mano después, que es de lo más interesante y la mano más elixir, si se quiere, de todas, lo más probable es que la gente jamás piense que vos vas a hacer esto con un as. Tipo que los vas a querer tirar de un split, salvo alguien ultra competente que le puede llegar a dar la cabeza para eso y contra alguien ultra mega competente. Si el pozo me lo compensa, porque si es un pozo chiquitísimo, o sea, si fuera un pozo miserable de nada, o sea, de menos del cap que te cobra la mesa, tipo, no sé, 6 blinds, por ejemplo, y ponerle que el cap es de 5 y bueno, llega un pozo de 6 al river, y vos pusheás, claramente el otro se tiene que tirar porque eh, lo vas a estar, o sea, lo va a estar comiendo el cap, ¿se entiende? Pero cuando es un pozo ya más o menos decente, él tranquilamente te puede pagar porque sabe que la inmensa mayoría de las veces vos spliteás, o sea, splitea el pozo contra un jugador que le va a dar la cabeza para hacer esto. O sea, como que no tiene casi que nada de coste nuestro push, pero lo que sí puede llegar a hacer es tirar a alguien medio pelo o alguien que tiene cagazo de que vos tengas un 7 básicamente. Entonces, yo ante la duda sí, me tiro al lance con este tipo de manos porque es muy probablemente hasta podemos hacer tirar una mano como la nuestra, tirarlo del split. Así que nada, me pareció, sí, macanuda la mano. Y acá vamos a otra que básicamente va limp, limp, limp y yo overlimpeo en la ciega grande porque este rival consideraba que podía tener un rango de limp raise que me pudiera llegar a romper las pelotas. Entonces en general trato de estar ultra mega polarizado en esos spots y rolearle solo lo que probablemente me estaqueo o le hago push al limp raise o manos que medio que me chupan un huevo, ¿no? Pero en general es como que tanteo mucho eso. En este caso va check, 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 check en esta rey J dama. Sale C8, se chequea la SB y yo veteo. Porque considero tener una mano bastante decente como para hacerlo, para meter cierta presión. Tengo outs de mejora, muchas veces puedo meter mucha presión al tener el top blocker de las nuts absolutas. Paga MP y paga otro más que se había metido en la mano. Y este es un spot muy, muy interesante y muy anti-intuitivo, donde yo me doy check en ese river, que básicamente sale un 10. Y MP me hace overbet, foldea al otro, y yo acá tengo que decidir qué hago, ¿no? Y esta mano me encantó por la sencilla razón de que se las clavo y ustedes piensen si son él. O sea, básicamente él lo que me está representando acá es tener un color. Cualquier color, lo que sea, un 5-4 de diamante o lo que fuera. Claro, ¿qué va a pensar este muchacho? Que, primero que nada, es un spot underbluffeadísimo donde básicamente solo le estoy representando en tener color al as, o sea, el mejor color de todos. Y claro, lo que muy probablemente piense es que un color al as solamente le va a pagar porque tiene escalera. Y esta es una jugada que
yo considero que se cuentan con lo de la mano la gente que la puede llegar a hacer. Y por eso dio tanto fruto, porque acá yo considero que voy a tener 100% de full equity, porque no es intuitivo, o sea, no nos da la cabeza para pensar que alguien puede llegar a blufear una escalera en esta situación. Porque básicamente tenés una escalera y qué sé yo, y bla, bla, bla. Y justamente como es tan poco intuitivo, bueno, se me lengua la traba, eh, es que este movimiento va a imprimir dinero. Porque yo considero que probablemente tenga 100% de full equity. eh, Justamente por eso, porque nadie puede llegar a pensar que vos le vas a convertir esto. Entonces, nada, esta es una de las manos que más me gustó porque es una masterclass total. Y bueno, la realidad es que, como le digo, no me parece. O sea, probablemente él tuviera un color, porque Overbet en ese river es muy poco intuitivo que vos lo hagas también con un as pelado. O sea, ¿para qué lo vas a hacer? O sea, si eh, no vas a sacar valor de nada, y lo más probable es que él tuviera un color bajo. Entonces, si sabemos el rango de él y sabemos que es un spot que es lo más underbluffeado de la historia, bueno, podemos encontrar este tipo de bluffes. Así que nada, queridos, como le digo, lo importante de estas manos son un poco lo que vamos pensando, cómo vemos el juego en general y nada, me pareció muy interesante porque bueno, son todas manitos del día de hoy, va, de la tarde, de lo que jugamos hoy a la tarde. Y bueno, nada, me dirán si les gusta este tipo de formato, de hacer este tipo de videos o lo que fuera y hasta podríamos hacer una especie de serie, sobre todo con manos así medio interesantes en cuanto al análisis y al proceso de pensamiento. Así que nada, sin más, eso ha sido todo y bueno, cualquier cosita que quieran comentarme, cualquier duda que tengan, ya saben, me lo dejan en los comentarios o me chiflan al IG. Chau, chau.